Sol de la Mañana, y antes de escuchar el comentario de Julio Alberto, Orlando tiene algunos datos sobre el caso de Andrea. Claro, ya se encuentra en la sala de audiencia para conocer la medida de coerción al joven Gabriel Villanueva, que estaba pautada justamente para las 10 de la mañana. Ya el proceso está conociendo, vamos a esperar el resultado y ver si lo que el abogado nos dijo esta mañana pues finalmente se concretiza. Él estaba a favor de la prisión preventiva y que había recomendado a la familia esto muy para garantizar que no querían privilegios y que querían favorecer el proceso de investigación. Y ahora el esperado comentario de Julio Alberto Martínez Ruiz. Gracias, María Elena, y a todo el equipo del Sol de la Mañana, del Sol de los sábados y del Sol de la tarde también, que siempre monitorean y están en sintonía con este programa, y sobre todo la audiencia que está en sintonía con este programa. Señores, miren, si ustedes quieren ver lo que es una turbulencia económica, váyanse al sur de América, a Argentina, que en estos momentos atraviesa por una situación muy grave y muy aguda que obligó al presidente Mauricio Macri a dar una rueda de prensa en la cual explicó las medidas que tomará su gobierno para tratar de reducir la inflación y de tratar de recaudar más dinero y ajustarse los pantalones y las faldas, para que las feministas no me condenen al pueblo, a los hombres y las mujeres de Argentina. Miren, antes de ayer, el presidente Macri anunció la reducción de 10 ministerios en Argentina. De 22 que tiene este país, lo van a reducir a 10. Anunció el impuesto a las exportaciones, que es una de las principales fuentes de divisa que tiene la economía argentina. Anunció también que le dará un hachazo a los programas sociales que implementó su predecesora, porque Argentina en estos momentos, el peso está sufriendo una devaluación. El peso argentino en los últimos meses se ha devaluado un 50%, y la gente está haciendo filas interminables en las casas de cambio para comprar dólares, para cambiar los pesos argentinos por dólares, para poder salvaguardar su inversión. Y lo que sucede es que el presidente Macri se ha trazado una meta de reducción del déficit fiscal a 0 para el año 2019, de un 7% que lo heredó, lo ha ido descendiendo, pero ahora priorizó su reducción a 0. ¿Y por qué lo hace? Bueno, porque el Fondo Monetario Internacional, que se ha convertido como una especie de cuco para América Latina por los casos que hemos visto en Haití, en Venezuela y en otros países, le dijo que para otorgarle 50.000 millones de dólares de un rescate que habían firmado, tienen que ajustarse los pantalones. ¿Y qué pasa? Que esta situación está obligando al presidente a tener que tomar medidas muy drásticas. Según la CEPAL, que es una institución de prestigio internacional, la economía de Argentina tendrá una contracción de un 8%. Y fíjense que esto pinta un cuadro totalmente delicado y peligroso para los ciudadanos argentinos, que verán descender o están viendo descender su nivel de vida. ¿Tú ibas a decir algo, Julio Alberto? Ya los sindicatos, todos sabemos, por ejemplo, incluso se habló de aumentar los impuestos a las exportaciones. Argentina es uno de los principales exportadores agrícolas de granos y carne. Ya han anunciado protestas los sindicatos, y recordamos aquella crisis del 2001, donde hubo el corralito de que incluso a la gente se le prohibió sacar su dinero de la banca en Argentina. Esto genera también desconfianza. Mucha gente saca su dinero del sistema, lo cambia en moneda extranjera, y realmente lo que padece el gobierno argentino es una crisis de confianza. Esa sugerencia del fondo, no sé hasta dónde, porque el presidente Trump anunció su apoyo al presidente Macri, pero Trump el apoyo es de boca, no ha sacado la cartera, todavía no ha anunciado un monto para ofrecerlo, para paliar esta situación de crisis. Y ni creemos que lo haga, ya que es un hombre que hasta sus más fieles aliados le ha estado presionando para recortarle los subsidios y los apoyos que le ha dado el gobierno americano. Y es bueno decir esto, y sobre todo la inflación que está por las nubes en Argentina, y se han emitido dinero que no tienen respaldo, ningún tipo de respaldo, lo que provoca deteriora mucho más la situación económica de los argentinos. Pero es bueno plantearlo, porque
Aquí en la República Dominicana, y ahora nos extrapolamos al caso local, a veces la gente cree que el crecimiento de la economía, que la estabilidad de los precios, que el control de la deuda, que todo eso cae del cielo. Y a menudo se viven haciendo pronósticos. Aquí los economistas, o algunos economistas, se pasan 6 meses del año diciendo lo que va a pasar. Y los otros 6 meses del año se lo pasan diciendo por qué no pasó lo que ellos dijeron que iban a pasar. Aquí la situación es totalmente distinta a lo que atraviesa Argentina. Lo primero es que la misma CEPAL que anuncié, que habla sobre una contracción de la economía de Argentina para el año 2018, dice que la economía de la República Dominicana va a crecer un 5.4%. Y siempre digo lo siguiente, porque uno tiene que irse, discúlpame, Oli, uno tiene que irse a esos organismos financieros internacionales para que ellos mismos digan cuáles son los fundamentos en el cual se sostiene el crecimiento de la economía. Y tanto la CEPAL como el Fondo Monetario Internacional han afirmado en reiteradas ocasiones que el crecimiento económico de la República Dominicana se sustenta en el incremento de la demanda interna. ¿Y qué significa que incremente la demanda interna? Que la gente va al mercado a adquirir más bienes, a demandar servicios, y que evidentemente esto va generando una dinámica económica. Y aquí, si vemos, por ejemplo, el caso del tema de la deuda, que muchas veces se dice, no, es que tenemos un crecimiento de la economía que se basa en la deuda, porque la deuda se ha cuadruplicado y que cada día los montos son mayores. Yo soy amante de los datos, yo hablo con datos. Y aquí yo tengo unos datos del Fondo Monetario, de un informe del Fondo Monetario Internacional, donde dice que la deuda pública en la República Dominicana se ha incrementado en 6.9% del PIB entre el año 2013 y el año 2018. Entonces, ¿qué pasa? Que este incremento de un 6.9% del PIB lo hace el Fondo Monetario Internacional cuando habla de la deuda del sector público no financiero, que si vemos la totalidad del Ministerio de Hacienda, dice que representa aproximadamente un 39% del PIB, y el mismo fondo también habla de una cifra muy similar. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí no se es justo a la hora de analizar el tema de la deuda, porque como es un tema que tiene un tecnicismo tan alto, se dicen muchas cosas para confundir a la gente, y luego mucha gente se pone la mano en la cabeza, dice, oye, pero este país hay que cerrarlo. Miren qué pasa. Cuando se le agrega la deuda del sector público financiero, que incluye la ley 677-07 sobre la recapitalización del Banco Central, entonces el monto de la deuda asciende de 39% a 42%. E incluso se han dado otros datos de que está cercano al 50%. Entonces, nosotros tenemos que ver y desglosar cuáles son estos componentes de la deuda para que nosotros entendamos por qué la República Dominicana está como está. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando usted va a evaluar la economía de un país, tiene que ver la confianza que sienten los inversionistas. Mientras en Argentina el peso se ha devaluado un 50%, la República Dominicana está emitiendo bonos globales en pesos dominicanos. ¿Y eso qué significa para los inversionistas extranjeros internacionales? Que ven en nuestro país un indicador de confianza, porque nadie invierte su dinero donde no confía. ¿Y qué pasa? ¿Y de dónde se sustenta esa confianza? En lo que dice Julio Alberto Martínez. Pero no, hombre, no. Espérate. Julio. Se sustenta en lo que dicen las agencias calificadoras de riesgos internacionales, que han mejorado la capacidad de riesgo de nuestro país, es decir, la capacidad del pago de la deuda. Aquí nunca se ha cuestionado durante estos 6 años de gobierno que nuestro país ha habido incapacidad del pago de la deuda. Todo lo contrario. Por eso el presidente Danilo Medina, en la entrevista que le da a Yana, dice, ve acá, pero ¿y cuándo aquí? ¿Y por qué no me preguntan cuánto yo he pagado por la deuda? ¿Cuándo la República Dominicana ha dejado de pagar la deuda? Que solamente entre el año 2013 y el año 2018 se ha pagado por concepto de deuda heredada más de 21.000 millones de dólares. Entonces, a la hora de nosotros ver esto, nosotros tenemos que verlo, discúlpame, Oli, que revise el monto. Con estos datos objetivos. Mira, de Petrocaribe, que no se sabe dónde anda. Mira, yo te voy a decir ahora dónde anda todo. Mira, por ejemplo, de la deuda externa, tengo estos datos que son muy interesantes. De la deuda del sector público no financiero, que esto no incluye al Banco Central, al Banco de Reserva y otras entidades financieras.
La deuda totalizó al 31 de julio del 2018 31.400 millones de dólares. Y de ese monto, el 68% representa deuda externa, pero el 31.60% representa deuda interna. Entonces, cuando nosotros vemos esta deuda pública consolidada, evidentemente que hay que incluir eso. Habría que preguntarle a algunos economistas en nuestro país, ¿cuánto ha pagado la República Dominicana por concepto de esa ley de recapitalización del Banco Central? Porque aquí se olvidan las cosas. No la han pagado. No, pero ¿cuánto vamos pagando? Ni el de Leonel. Pero ¿cuánto hemos pagado desde la quiebra de los bancos hasta la fecha? ¿Cuánto nosotros hemos pagado? Entonces son cosas, óyeme, son cosas. Se deben 11.000 millones de dólares. Bueno, de un monto que debió ser 1.000 millones nuestro al país momento. No puede agarrar todas las divisas que genera nuestra economía, entonces, y pagarlo en deuda, porque miren lo que está pasando en Argentina. Pero hay un factor sobre lo de Argentina. Pero escúchame ya, y con esto culmino, en 10 segundos culmino. En 10 segundos culmino. Mira, hay un tema, o sea, ¿por qué nosotros no podemos coger todas esas divisas y pagarle en deuda? Bueno, miren lo que está pasando en Argentina. Hay una desaceleración de la inversión totalmente. Hay una desaceleración de la inversión y fíjense cómo eso está generando una espiral negativa, un ciclo económico totalmente turbulento que va a generar más y más pobreza. ¿Cómo usted se propone reducir el déficit si su economía no está creciendo? El peligro para la República Dominicana es si la economía no sigue creciendo al ritmo que ha venido creciendo y evidentemente otra de las cosas que hay que mejorar es el tema de los salarios, porque en nuestro país estamos hablando de que en el sector formal de la economía, si más del 60% devenga un salario menor a 25.000 pesos o menor a 20.000 pesos, entonces tú tienes una canasta básica familiar que supera ese monto y evidentemente que eso le genera intranquilidad a esos sectores. Pero en términos generales, y ya con esto culmino, el ministro de Hacienda le dio una respuesta que yo considero muy atinada al representante del Banco Mundial en nuestro país, que habló de la tendencia alcista de la deuda, que es cierto que tiene una tendencia alcista. Aquí no estamos diciendo lo contrario, pero dentro de esa tendencia que tiene la deuda en la República Dominicana, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿para qué nuestro país ha pedido prestado? Bueno, fíjense que le dice el ministro de Hacienda al representante del Banco Mundial que en nuestro país ha habido un avance en 4 pilares fundamentales. En materia educativa, con el tema de la inversión, se están invirtiendo 150.000 millones de pesos. En el sector agrícola, donde se han dado casi 100.000 millones de pesos y le ha otorgado al campo a una tasa privilegiada de personas que no tienen acceso al sector formal, al mercado formal, y por el riesgo que representa, se está otorgando ahora algo muy importante para las micro, pequeñas y medianas empresas, que es un sistema único de tributación, que eso es un palo, porque se elimina el anticipo y se le va a simplificar los tributos que tienen que pagar. No puede ser que una empresa pequeña esté pagando los mismos impuestos que una empresa grande. Ahora, y también en los programas de protección social. Por ejemplo, Oli hablaba del tema de la vivienda. Oye, Oli, yo no sé si para ti una vivienda de 900.000 pesos en Ciudad Juan Bosch, donde una persona... Yo no hablo de... ¿Y cuánto cuesta la de la barquita? Espérate. Pero contrato yo no sé si una vivienda... Y la de Juan Bosch hay que pagarle la barquita gratis. Yo no sé si una vivienda... Oye, yo no sé si una vivienda de 900.000 pesos para ti es una vivienda para la clase media, donde el adquiriente nada más tiene que poner 70.000 pesos y el Estado pone 100.000 pesos. Pero es que y paga una cuota, paga una cuota mensual. Yo no sé si una cuota de mensual de 6.800 pesos para una vivienda, para usted no es una clase media. Yo creo que eso representa un perfil de unas personas que tienen ingresos medios. Y tú mencionabas el caso de un policía no puede accesar a eso. Yo creo que deben accesar a esos apartamentos y de la que construye esa prestigiosa constructora en nuestro país. Óyeme, el perfil de construcción que tú te pones a ver, por ejemplo, yo no voy a mencionar los proyectos, evidentemente, pero óyeme, hay una gran cantidad de apartamentos que se están construyendo para un perfil de un segmento de la sociedad de clase media, que ha visto que, a pesar de que ha habido un estancamiento del salario mínimo real en nuestro país, cuando se le brindan ciertas facilidades para la adquisición de vivienda, un seguro de salud, una educación gratuita, pública y, por supuesto, de calidad, que ahí es donde está el mayor desafío, evidentemente que ve sus ingresos, tiene cierta oxigenación. Ahora, quería ya culminar con esto y decir,
Si ustedes quieren ver cuál es la situación actual de República Dominicana, compárenla con Argentina. Julio Alberto Martínez Ruiz, en Sol de la Mañana. Recuerde que pueden escuchar sus comentarios, al igual que el de Milicen, Orlando y sus demás compañeros, cada sábado de 7 a 10 de la mañana en Sol de los Sábados. Cambio fuera, Maurice.